hay 12 participantes, faltan algunos, supongo que se irán incorporando poco a poco. Voy a mencionar sus nombres solamente para conocer de oídas sus nombres. César Daniela Concheso, Gabriel Figueroa, José Cordón Escobar, Juan Pablo Estrada, Cameli. Le agradecería por favor que pusiera su nombre. La próxima vez también pongan su nombre porque esto es si lo pueden escribir en el chat, así sé si está funcionando también. Cameli, no sé quién es. Bueno, Luis Eduardo Morán, Melissa Méndez, Miguel Perdomo, Pamela Mayorga, Paula Zarco, Charis Barrios, Tatiana Prado, Victoria Varías y Ara Maldonado. Camila es... Camila, si es tu nombre. Perdón. Camila Legarraga, perdón. Y Axel García, sí, perfecto. Bueno, ¿se escucha bien? Quisiera saber si me están escuchando. Muy bien. Miren, este es un experimento de la facultad. El año pasado, en una reunión que tuvimos en la Consejo Directivo, nos planteamos la posibilidad de dar algunas clases en línea, por tema de espacios y de tráfico y de tiempo, y yo me ofrecí como voluntario a participar en este experimento. A mí me gusta mucho la tecnología y me pareció interesante poder dar una clase en línea. Espero que a ustedes también les guste, y si no funciona en el camino, pues podemos cambiar, pero yo espero que todo salga bien. Bueno, la primera parte de la clase es el programa, que está subido en YouTube, ahí en la sección programa. En cuanto al auxiliar, no sé todavía si va a ser María Fernanda Vizcaíno, porque hubo un problema de cambio de horario. Yo espero que sí. Bueno, este curso, supongan que están viendo el programa en su pantalla. Introducción a la filosofía es un curso de historia de la filosofía antigua y moderna, impartido en línea, que tiene como objetivo principal familiarizar al estudiante con el pensamiento de los filósofos más importantes de Occidente, con los problemas que abordaron y con las soluciones que propusieron. Yo les dije que íbamos a usar 2 libros que están a la venta en el Acton MBA, en el edificio de la Escuela de Negocios, en el primer piso. Este es el libro, Historia de la Filosofía Antigua. Vamos a usar también el siguiente, que es Historia de la Filosofía Moderna 1. O sea, vamos a usar 2 libros en el curso. Los libros constan de una parte introductoria y unos textos originales de los filósofos. En la clase del lunes vamos a dar la introducción, voy a dar la introducción a los filósofos o al filósofo correspondiente, y en la clase del jueves, vamos a participar en línea comentando los textos en una dirección que está en el programa, pero que les puedo mandar de una vez aquí en el chat. Vamos a ver. Permítanme un momento. El chat aquí está. Esa es la dirección del sitio al que hay que entrar el jueves. Ahí la participación, ahí se va a tomar en cuenta la participación escrita. Porque en este curso, como dicen los resultados esperados, los estudiantes conocen las ideas y los argumentos de los principales filósofos de Occidente. Desarrollan la habilidad de expresarse por escrito, por medio del chat del curso y también de este sitio que se llama Moodle. Desarrollan la habilidad de comprensión de lectura de textos filosóficos, eso es lo que haremos los jueves, y desarrollan la habilidad de pensamiento crítico a través del análisis y la evaluación de argumentos filosóficos. Eso se comprobará en los exámenes parciales. Bien, como libros de texto, pues están estos 2 que ya les mencioné. Y tenemos ahí el contenido y el calendario.
Hoy nos toca explicar el programa y el primer capítulo, que es los comienzos de la filosofía. Espero estar terminando a las 7 para que le hagan el quiz o el quiz. Todos los días, todos los lunes va a haber quiz de la clase. En línea, por supuesto, a mí me llegan los resultados. Y ustedes tienen 20 minutos y pueden descargar la presentación en la que se va a hacer el quiz en View o en este mismo sitio, pero no sé exactamente cómo se hace. Voy a mostrarles la presentación más tarde, más adelante. No sé si la pueden bajar de aquí, pero en todo caso está en View. Está en View o sea, se vale consultar la presentación porque son muchos datos para hacer el quiz. Entonces, hay parciales. Los parciales sí son presenciales. Ahorita va a salir la segunda página, permítanme. Aquí está. Entonces, tenemos método. Las clases se realizan en línea por medio de la plataforma Click Meeting, que es esta, lunes y jueves de 18 a 19. En realidad, los jueves será con esta otra Mood. Las clases en las que se introduce a un autor consisten en explicaciones del profesor seguidas por una evaluación. Las clases sobre los textos de los autores consisten en una discusión en línea por escrito en la plataforma mood.com Filosofía 2017. Es indispensable haber leído previamente los textos. Entonces, tenemos 2 exámenes parciales de 16 puntos cada uno, 32 puntos. Exámenes cortos, incluyendo el de hoy, o sea, cada lunes, 14 puntos. Participación en la discusión de textos, 1 punto en cada clase, 14 puntos. Y examen final, 40 puntos. Exoneración del examen final con 54 puntos de zona. Bien, ese es el programa. ¿Tienen alguna duda? ¿Se está escuchando bien? Voy a hacer una pausa para que escriban ahora. Veo que ya hay 17 personas. Está bien. Faltan de todas maneras, nos faltan 2. ¿Se escucha bien? Dice Luis Eduardo, dice Edgar. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces tenemos casi las ideas. Entonces, voy a cargar la presentación ahora de la primera clase, que es los comienzos de la filosofía. Bueno, entonces, la filosofía como ciencia comenzó en Grecia, aunque decir Grecia es mucho. Realmente comenzar en el siglo VII a.C. en Jonia, en esta parte azul, que hoy es Turquía. Aquí está Grecia, aquí está Atenas, aquí está Esparta, estaba. Comenzó en estas islas, por aquí está Mileto, y los primeros filósofos fueron de aquí. Estos griegos fueron los que se metieron en problemas con el imperio persa, porque se llegaron a pagar un impuesto y pidieron ayuda a los griegos, y con eso se iniciaron las guerras médicas de Darío y Jerjes, lo que sale en 300, en la película 300, los 300 espartanos famosos, el paso de las Termópilas, etc. Pues en el siglo VII todavía no habían sido las guerras médicas, esas fueron en el siglo VI. Y no es que en otras culturas no haya habido filosofía, pero filosofía como ciencia, como lo entendemos hoy, o sea, ciencia de todas las cosas por sus causas últimas, adquirida por la luz natural de la razón, propiamente comenzó en Grecia, en Jonia. Las preguntas que se hacen en la filosofía son, por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿De qué está hecho todo? ¿A qué se debe el orden en la naturaleza? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y preguntas de ese tipo, que algunas se confunden con la religión, pero hay que separar, porque la religión tiene la escritura y la tradición, mientras que la filosofía solo usa la razón. Entonces, los primeros filósofos se interesaron sobre todo por ver si todo se podía reducir a una sola cosa, que le llamaban argé, es decir, argé se dice en griego principio de todo. El ejemplo más típico lo tenemos en Demócrito, que propuso los átomos. Los átomos son aquello en lo que se reduce toda la materia. Todo consiste en una combinación de átomos de diferentes clases. O sea, la teoría atomística, tal como hoy la conocemos, ya había sido desarrollada por Demócrito en el siglo V a.C. Pero
Hubo unos intentos antes, un poco vacilantes, podríamos decir así, de respuestas ingenuas. El primero de los filósofos, el que se considera el primero de los filósofos es Tales de Mileto, que vivió entre el 625 y el 547 a.C. Tales propuso que el primer principio de todas las cosas era el agua. ¿Por qué? Bueno, es evidente, el planeta Tierra en su mayor parte es agua, la vida nace en el agua, sin agua no hay vida, y es evidente la necesidad del agua, ¿verdad? Así más adelante otro propuso que era el aire, el argén. Tales vivió y murió en Mileto, en la costa de Jonia. Además de filósofo, fue astrónomo, matemático, geómetra y consejero político. Dos teoremas geométricos llevan su nombre. Es uno de los llamados 7 sabios de Grecia, entre los que estaba Solón, el gran legislador de Atenas. Fue maestro de Anaximandro y lo fue a su vez de Anaxímenes. ¿Cómo se llamaba este filósofo? Se llamaba Tales de Mileto, así como se oye, Tales. Sí, ya estoy en la siguiente diapositiva. Aquí está, Tales de Mileto. Claro, ese busto es imaginario, pues es una representación antigua. Tales, ese es Tales. Entonces decía que el argén era el agua. Platón cuenta en su diálogo El Teeteto que una vez por ir las estrellas se cayó en un pozo, lo que despertó la risa de una esclava tracia. Aunque hay unos videos ahí, que si da tiempo lo vemos, de Gadamer sobre los comienzos de la filosofía, en el que lo defiende y dice que no fue que se cayera en un pozo, sino que se metió en un pozo para ver el cielo estrellado como un tubo, como un telescopio, para ver el movimiento de las estrellas sin que le estorbara el entorno. Es posible que haya sido así, ¿verdad? O sea que tal vez no era ningún tonto, ningún distraído. Se cuenta que una vez, predijo un eclipse de sol, y también se cuenta que una vez previó que al año siguiente habría una buena cosecha de olivos, y compró todos los molinos de aceitunas de Mileto y de Quíos, y cuando de hecho se dio una buena cosecha, los alquiló, con lo que hizo una fortuna. Tales no quería hacerse rico, solo quería mostrar que un filósofo podía hacerse rico si quisiera, pero que su ambición era otra. ¿Verdad? Bueno, ese es Tales, muy sencillo. El siguiente es Anaximandro. Vieron una serie de filósofos con Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágoras. Y justamente uno no es maestro del otro, o sea, no es fácil, no es difícil acordarse. Solo que hay una separación entre Anaximandro y Anaxímenes, esos sí son maestro y discípulo, y Anaxágoras, que es posterior. Anaximandro es también un Mileto, fue discípulo y compañero de Tales. Vivió entre el año 610 y el 545 a.C. Al igual que su maestro, hizo aportes científicos prácticos e intervino activamente en política. Se le atribuye la elaboración de un mapa del Mar Negro y el mando de una expedición colonizadora a Apolonia. Se le atribuye asimismo la composición de un libro sobre la naturaleza. Ese es un título muy común, o sea, no es que así ese título fuera el que ellos le pusieron, sino que la tradición lo ha puesto sobre la naturaleza. También Anaximandro buscaba el arjeo principio de todas las cosas, pero a diferencia de Tales, consideró que este principio no debía de ser uno de los elementos conocidos, sino uno totalmente distinto a todos, indeterminado e ilimitado, que llamó apeiron. Aquí ya tenemos una evolución en el pensamiento muy interesante. Digo, no puede ser uno solo de los elementos, es algo indeterminado, ilimitado, a lo que llamó apeiron. O sea, ya hay más pensamiento abstracto, ¿no? Se nota ya en Anaximandro un gran avance respecto a Tales, pues su concepto del indeterminado es abstracto. Es algo que, aunque sea material, no es ninguno de los elementos conocidos en este mundo. Diógenes Laercio, que es un personaje que vamos a citar mucho, porque tiene un libro llamado Vidas de filósofos ilustres. De ahí salen casi todas las anécdotas de estos filósofos, de la vida de los filósofos. Pues Diógenes Laercio dice que Anaximandro creía que la Tierra era el centro del universo y que era esférica, y que la luna lucía como luz ajena, pues la recibía del sol. O sea, como ven, de eso de que la gente de la antigüedad creía que la Tierra era plana, es falso. Ya desde los griegos sabían que era esférica, no es esférica,
pero ya sabían que era redonda. Entonces, ya incluso Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con gran precisión, 40.000 kilómetros. Podían predecir eclipses, etc. Alguna duda sobre Anaximandro. Ahí está el resumen. Mileto, discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, creía que el principio de todo era lo indeterminado, o sea, el apeiron. ¿Vamos bien? Siguiente, pues. Anaxímenes. De este es muy poco lo que se puede decir. También era de Mileto, discípulo y compañero de Anaximandro. Vivió entre el 584 y el 524 aproximadamente. Al igual que su maestro, compuso un libro sobre la naturaleza. Representa un cierto retroceso respecto a Anaximandro, pues considera que el arjé es el aire. Evidentemente el aire también es indispensable para vivir, o sea, el aire, y además es algo invisible, es algo como el apeiron también indeterminado. Tal vez haya llegado a esta conclusión al ver que todos los animales respiran, notar que las nubes cuando se condensan producen agua. Este era Anaxímenes. Luego tenemos a Pitágoras, que seguramente lo suenan a ustedes por el famoso teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. Este era de la isla de Samos. Vivió entre el 572 y el 496 a.C., ya cerca de las guerras médicas. Fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo. Por cierto, filósofo significa amante de la sabiduría. Filos, filiación, es amor, y sofía es sabiduría, amor a la sabiduría. Entonces él dijo que no era sabio, sino era un amante de la sabiduría. Pues Pitágoras, es un personaje muy interesante porque, además de matemático y filósofo, era guía espiritual, podríamos decir así, de una especie de secta que había recibido influencia de los misterios órficos. Entonces eran vegetarianos, hacían examen de conciencia, tenían conocimientos para iniciados y conocimientos para la gente de fuera. Estaban muy influidos por la religión del Oriente, de Egipto. Entonces, en una fecha indeterminada, de Samos se trasladó a Crotona, en Italia. Acuérdense que el sur de Italia era griego, era la Magna Grecia, huyendo de la tiranía de Polícrates. En Crotona fundó una comunidad religioso-filosófica de inspiración órfica que vivían en comunidad de bienes, practicaban el vegetarianismo y el examen de conciencia. Sus saberes estaban ocultos para los no iniciados en la secta. Pitágoras murió en Metaponto, otra ciudad del sur de Italia, en el 496, poco después de haber sido expulsado junto con los de su secta de Crotona. Actualmente se duda de que sea el autor del famoso teorema que lleva su nombre, pero se conoce por la historia del pasado como teorema de Pitágoras. Pitágoras y sus discípulos creían en la doctrina órfica de la metempsicosis o transmigración de las almas. Esto es reencarnación. Esas creencias le vendían de los misterios órficos, o sea, por lo menos lo positivo es que creían en la inmortalidad del alma. Platón va a recibir esta influencia también, y Platón también creía en la metempsicosis. Según esta doctrina, las almas pasaban por diversas encarnaciones, en plantas, animales y hombres, hasta que finalmente, por un proceso de catarsis o purificación, retornaron a su lugar de origen. Esta doctrina la recibió íntegra Platón, quien expone en varios de sus diálogos. Con respecto al arjé, se ha dicho que Pitágoras pensaba que los números eran el origen de todas las cosas. Sin embargo, de la información que recoge López Laezio no se puede deducir que Pitágoras pensara que todas las cosas tienen un origen formal. Esto de que los números son el origen de todas las cosas es muy profundo. Galileo, en el siglo XVI, va a decir que el universo está escrito en el lenguaje de la matemática, que es el lenguaje de Dios. Y si ustedes ven en la naturaleza, pues la matemática está presente en todo. O sea, en el movimiento de los planetas, en el ADN, en la vida, en los minerales, en todo está presente, ¿verdad? Entonces no es de extrañar. Y hay esta duda sobre si realmente Pitágoras pensaba que los números eran el inicio de todo,
o si era realmente o si realmente es una deducción que no es justificado hacer, pero en fin, se le conoce a Pitágoras se dice que Pitágoras pensaba que el número era largo. Lo que dice Diógenes Laercio es lo siguiente: Alejandro en las sucesiones de los filósofos dice haber hallado en los escritos pitagóricos también las cosas siguientes: que el principio de todas las cosas es la unidad, y que de esta procede la dualidad, que es indefinida y depende como materia de la unidad que la causa. Así la numeración proviene de la unidad y de la dualidad indefinida. De los números provienen los puntos, de esto las líneas, de las líneas las figuras planas, de las figuras planas las sólidas, y de estas los cuerpos sólidos, de los cuales constan los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire, que trascienden y giran por todas las cosas, y de ellos se engendra el mundo animado, intelectual, esférico, que abraza en medio de la tierra, también esférica y habitada en todo su alrededor. En todo caso, la visión pitagórica del origen de todo representa un notable avance respecto de la doctrina de los milesios. A los pitagóricos se debe también la doctrina de la armonía de las esferas celestes, y eso de música celestial procede de esta doctrina de la armonía de las esferas celestes. Según esta doctrina, el Sol, la Luna y los planetas se mueven en órbitas circulares, y el movimiento de los astros con la Tierra en el centro se rige según las proporciones musicales. O sea, en la música también hay matemáticas. De ahí viene seguramente la expresión música celestial. Diógenes Laercio dice también que Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo, es decir, amante de la sabiduría. ¿Me están siguiendo todos? Ahora tenemos a 18. Todavía me falta uno, alguien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Por ejemplo, le pregunto a Miguel Perdón si me puede responder, si se escucha bien. Paula Zarco está escribiendo. Dice, se entrecorta a veces. Sí, claro, todo el internet. Sí, lamentablemente. Pues estamos viendo qué tan eficaz es ese tipo de clases. Bueno, el siguiente filósofo presocrático o cosmólogo es Heráclito de Éfeso, en las costas de Turquía también. Como Heráclito de Éfeso, llamado el Oscuro, a causa del carácter enigmático y oracular de sus escritos, la filosofía experimenta un noble avance. Se le considera junto con Parménides el fundador de la metafísica, por su creencia de que todo cambia y nada permanece igual a sí mismo. Todo cambia, dijo Heráclito, nada permanece igual a sí mismo. Esto es cierto, este es el tiempo. Es decir, no podemos sacar el tiempo de la materia, todo está cambiando. Ahora, a las 6:23, yo he cambiado, ustedes han cambiado, ya somos otras, nuestro organismo, han muerto células, han nacido células, en el mundo está muriendo la gente, está naciendo la gente, hay guerras, todo está en continuo cambio, en continuo proceso. Entonces, eso tiene una conclusión negativa o más bien descorazonadora, porque no se puede conocer la realidad tal cual es, porque si esta está en continuo cambio, lo que conozco en un momento ya no es lo mismo en el momento siguiente. Por eso a Heráclito se le representa llorando. Y en la antigüedad se decía que era el filósofo que llora, en comparación contrastándolo o comparándolo con Demócrito, que era el filósofo que ríe, ya no sé por qué. Bueno, Diógenes Laercio dice que Heráclito nació en Éfeso, ciudad de la costa Jonia, y floreció hacia la Olimpiada 69. Hoy se cree que vivió entre el 544 aproximadamente y el 484. Pertenecía a una familia aristocrática y al parecer no se llevaba bien con sus conciudadanos, por lo que se desprende de algunos fragmentos de su obra, también llamada por Diógenes de la naturaleza. Por cierto, de los fragmentos para este capítulo, la mayor parte son de Heráclito, es decir, tenemos fragmentos de Heráclito y de Parménides para el jueves. Lo que se conserva de su obra destacamos los siguientes fragmentos. Decía, primero, todo acontece por la contienda y la necesidad.
La guerra es la madre de todo. Fíjense bien, la guerra es la madre de todo. O sea, todo acontece por contienda y necesidad. Esto lo van a tomar más adelante los marxistas. El marxismo va a decir que todo ocurre por oposición de los contrarios. Hay una tesis, una antítesis y una síntesis. En la evolución de la humanidad hay un momento en el que se produce la lucha entre el proletariado o los obreros y los capitalistas o la burguesía, y de ahí surge la síntesis que ellos pretendían que fuera el Estado comunista perfecto, de felicidad. Este pensamiento tiene sus orígenes en Heráclito. Decía Heráclito, este mundo no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido eternamente y es y será un fuego eternamente viviente. Por lo que algunos interpretan que Heráclito pensaba que el fuego es el origen de todas las cosas. El arjé sería el fuego. No puedes embarcar dos veces en el mismo río, de lo que Platón dedujo que según el filósofo de Éfeso, nada permanece igual a sí mismo, sino que todo cambia. Bien y mal son una misma cosa. Curioso, ¿no? Bien y mal son una misma cosa. Nos embarcamos y nos desembarcamos en los mismos ríos, somos y no somos. Por lo que Aristóteles lo acusó de negar el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice sencillamente que una cosa no puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo aspecto. Pero Heráclito está diciendo que bien y mal son una misma cosa. Es como que fueran los dos polos de una barra. Hagan de caso una barra de uno de sus extremos es positivo, otro negativo, pero son parte de lo mismo. Otro fragmento, siendo esta razón eternamente verdadera, nacen los hombres incapaces de comprenderla antes de oírla y después de haberla oído. De este y otros fragmentos, algunos historiadores de la filosofía deducen que Heráclito pensaba que el mundo está gobernado por un logos, razón universal. Esto es muy interesante. Logos, esa palabra tiene una tradición, un peso enorme. Lógica, piensen en lógica, piensen en todas las ciencias que terminan en logia, ¿verdad? Geometría, geología, ¿verdad? Todos son tratados de lógica, significa pensamiento, palabra, orden, tratado, y es el atributo principal de los seres humanos, animales racionales, ¿verdad? Que buscamos el logos o racionalidad intrínseca en todas las cosas, en un orden, una finalidad, algo pensado, algo previsto, y esto está incluso en el Evangelio de San Juan, que dice: en el principio era el verbo, en arjé, génico logos, dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el pensamiento, el orden. Apolo es el dios del orden, el dios del logos, lo opuesto a caos. Sin orden en el mundo no habría vida, sin el cambio de las estaciones, si no supiéramos a qué hora va a salir el sol, a qué hora se va a ocultar, la vida sería imposible. Entonces, Heráclito tiene esta gran importancia, ¿verdad? El enfatizar el cambio, la unidad de los contrarios y el logos. Nos faltó aquí poner en la presentación la importancia del logos, ¿verdad? Es muy importante, se me olvidó. ¿Algún duda sobre el logos, sobre el cambio, sobre el fuego, sobre la unidad de los contrarios en Heráclito? Vamos a ver a quién está escribiendo. Juan Pablo Estrada. Vamos a ver. El arjé de él es el cambio. No, el arjé sería el fuego, ¿verdad? El arjé sería, buena pregunta. Buena pregunta. Es muy importante su doctrina sobre el cambio, pero si buscamos el arjé, sería el fuego, que es un símbolo de lo que está continuamente cambiando, ¿verdad? Porque el fuego está continuamente cambiando, moviéndose, es un símbolo. O sea, sí hay relación entre el arjé y el cambio, pero diríamos concretamente se le reconoce porque sería el fuego, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver, ya son las 9:30. Yo, de logos, dio muchas definiciones. ¿Cuál es la correcta? Es que significa muchas cosas. Si tú lo buscas en un diccionario,
vas a encontrar que logos significa palabra, significa verbo, significa orden, significa razón, significa ciencia. O sea, todo lo que tenga que ver con racionalidad. Si tú piensas en que para hablar necesitamos poner las palabras en orden, entonces la palabra, el verbo, el orden, la razón están en una misma categoría. Entonces, si tú buscas la definición de logos, de lógica, o de logos, o la traducción de logos del griego, es muy rica. O sea, puede ser, en el principio del verbo, dice San Juan en su Evangelio, o sea, en agegen por logos, ahí significa verbo, pero verbo significa, es palabra, ¿verdad? Es razón, es orden, es ciencia. ¿Me explico? Muy bien, excelente. Entonces, de aquí ya estamos metiéndonos en filosofía. Meterse con Heráclito es ya empezar a hacer filosofía. Bueno, el siguiente es Genófanes. Genófanes, del 570 a 466. A Genófanes se le ha considerado el fundador de la escuela eleática, de Elea, a la que pertenecen Parménides y Zenón. Nació en Colofón, ciudad costera de Asia Menor, cercana a Éfeso y a Mileto. Además de filósofo, fue un poeta elegíaco. Por su nociología, o sea, su teoría del conocimiento, se le ha considerado un escéptico. Escéptico quiere decir que duda de la capacidad del hombre para alcanzar la verdad. Tiene dudas de todo. No es que no crea que no existe la verdad. Dice, existirá la verdad, pero el hombre es incapaz de abarcarla, de poseerla. Es un poquito diferente al nihilista que no cree en nada. El escéptico viene de duda. El escéptico es el que duda de todo, duda de la capacidad humana de adquirir la verdad. Se le conoce también por su oposición a la religión tradicional griega. Algunos han querido ver en Genófanes los inicios del monoteísmo entre los griegos. En efecto, Genófanes criticó el antropomorfismo de la religión tradicional, o sea, que los dioses tomaran forma de seres humanos. Decía, los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que ellos tienen ojos azules y son pelirrojos. Decía con razón que los dioses del Olimpo eran un mal ejemplo para la juventud, pues eran belicosos, traidores, celosos, lujuriosos, egoístas. En lugar de estos dioses, Genófanes proponía un dios único. No hay acuerdo entre los historiadores de la filosofía si ese dios único era corpóreo o espiritual, pues Genófanes le atribuye percepción sensorial. Decía él, sin esfuerzo, sobre el todo reina con el simple pensamiento e intención. Todo él ve, todo él conoce y todo él oye. En teoría del conocimiento se puede decir que Genófanes tiene una concepción de la verdad como algo objetivo, que sin embargo los seres humanos no podemos alcanzar por completo. Al menos es lo que se desprende de este pasaje de su obra. Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas cosas digo, pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo no lo sabe. Sobre todas las cosas no hay más que parecer. Sobre todas las cosas no hay más que parecer. Es decir, y aquí es una pregunta filosófica muy importante, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y si el hombre puede alcanzar la verdad. O sea, no digo la verdad sobre cosas triviales, sino sobre, por ejemplo, si existe una vida más allá de esta vida, bueno, si existe Dios, si tenemos un alma inmortal, si hay, no sé, vida en otros planetas, preguntas que uno se hace a lo largo de su vida, y cuál es la religión verdadera, por ejemplo, si es que hay una religión verdadera, dice la gente. Entonces, el tema de la verdad, ¿no? O sea, ¿quién tiene la verdad? Si es que podemos conocer la verdad, si es que podemos conocer las cosas tal como son. Pónganse a pensar cómo ven las cosas su perro, si tienen perros, sus gatos, si ven las cosas. ¿Cómo las verán ellos? Bueno, ¿por qué tenemos que decir que la forma en que la vemos nosotros es la forma correcta? La forma en que son las cosas. Es la forma humana de ver las cosas.
pero no cómo se ven las cosas en sí. Eso ya lo veremos, es un problema. El problema más grande de la teoría del conocimiento es qué es la verdad y cómo podemos saber si tenemos la verdad. Bueno, esos son los problemas que plantea Xenófanes. Entonces ahí resumo: fundador de la escuela heliática, nació Colofón, crítica de la religión tradicional, monoteísmo, verdad objetiva, conocimiento limitado. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? El siguiente es Parménides de Elea, o sea, su maestro era Xenófanes. Esta era una ciudad de la antigua Jonia también, nació alrededor del 540 y murió también en Elea en el 470. Es posible que haya sido pitagórico y que haya abandonado esa escuela para fundar la propia, aunque algunos dicen que la escuela heliática fue fundada por Xenófanes de Colofón. En todo caso, a Parménides se le considera, junto con Heráclito, el fundador de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Ya ven ustedes, pues es la ciencia más fundamental, la parte más fundamental de la filosofía, la ciencia filosófica más fundamental. Se pregunta por el ser, es decir, la pregunta metafísica fundamental es por qué el ser y no más bien la nada. Es la reflexión sobre el tiempo, sobre la libertad, sobre de qué está constituido todo. Las preguntas más básicas, más fundamentales, son las metafísicas. Por ejemplo, uno puede tener una postura metafísica en la que crea que lo principal es el espíritu o el pensamiento, si es un idealista, o bien si es un materialista donde diga que no existe nada más que la materia. Y eso tiene repercusiones para la vida diaria, para la vida corriente, impresionantes. Es decir, si uno es materialista y cree que después de esta vida no hay más, pues como decían los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? O sea, no hay premio ni castigo, no hay a quien dar cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, Parménides escribió un poema filosófico, que se conserva casi en su totalidad. Ese lo vamos a leer para el jueves, el poema del ser, y sobre ese discutiremos, haremos un chat, el jueves en ese sitio que se llama Mood. Es que pues ahí cada quien escribirá lo que piensa, lo que le sugirió este poema del ser junto con los fragmentos de Heráclito. En su poema también se habla de dos vías, la vía de la verdad y la vía de la opinión, y pide que nos ajustemos a la primera. Dice: ea pues que yo voy a contarte y presta tu atención al relato que me oigas, los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es y no es posible que no sea, es fruto de persuasión, pues acompaña la verdad. El otro, el de que no es y el de que es preciso que no sea, ese te aseguro que es sendero totalmente inescrutable. O sea, es difícil. Tomen en cuenta que son fragmentos de filósofos que escribieron en el siglo VI, en el siglo V antes de Cristo, y ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, las traducciones pues son aproximadas. En fin, dice: la vía de la verdad es la vía racional, que nos conduce a afirmar que el ser es y el no ser no es. Alguien diría, pues esto es trivial, ¿verdad? O sea, el ser es y el no ser no es. Pero de esto se desprenden unas cosas muy importantes. En fin, voy a seguir aquí. Por esto se dice que Parménides fue el primer racionalista. Distinguió claramente entre el conocimiento racional y el conocimiento empírico, y optó por adherirse al primero. O sea, Heráclito sería el representante del conocimiento empírico, lo que nos muestran los sentidos. Empírico viene de empeireia, que es sensación, y racional, obviamente, de la razón. Entonces tenemos dos fuentes del conocimiento, lo que nos dice la razón y lo que nos dicen los sentidos. Lo que nos dicen los sentidos es que todo cambia, y lo que nos dice la razón es que hay algo que cambia. O sea, si existe algo, que es lo que cambia. Para que algo cambie es necesario que antes exista ese algo. Entonces, Parménides dice que lo que nos informa de la verdad es la razón, que los sentidos nos engañan. Zenón va a decir más adelante que el movimiento es falso, es ilusorio, ¿verdad? Porque es un racionalista extremo. En efecto, el ser es ingénito, o sea, no nacido e imperecedero. Porque, ¿qué habría después de él? ¿El ser o el no ser?
pero el no ser no es. Por lo tanto, solo estaba y estará el ser. El ser es ingénito, o sea, no ha nacido, no ha tenido inicio. Porque si hubiera tenido inicio, ¿qué haría antes que él? El ser, o sea, el mismo, o el no ser. Pero el no ser no es, como ha dicho en su poema, en la vida del ser. El no ser no es. El no ser no es simplemente. Entonces, el ser no ha tenido inicio ni tendrá fin, porque si tuviera fin, ¿qué habría después? El ser sería el mismo o el no ser, pero el no ser no es. Entonces, el ser es entero, es decir, que no tiene partes, porque si tuviera partes, ¿qué separaría las partes? No podemos decir que nada o el vacío, porque el no ser no es. Por la misma razón, decimos que el ser es único. No pueden existir dos seres, porque para diferenciarlos habría que pensar en una separación hecha de nada, pero la nada no es. Parménides también dice que el ser es inmutable y completo, esto es, que es una plenitud que no cambia. Casi 1800 más tarde, Santo Tomás de Aquino va a definir a Dios como acto puro, o sea, como la plenitud del ser, un ser del que no tiene sentido decir que cambia, porque ¿hacia qué cambiaría? Si cambia hacia un ser más perfecto, implica que él no era Dios, pues le faltaba una perfección, y si cambia hacia un ser menos perfecto, quiere decir que dejaría de ser Dios. Tradicionalmente se ha contrapuesto el pensamiento de Parménides al de Heráclito. Parménides dice que lo real es el ser y que el campo es ficticio, mientras que Heráclito dice lo contrario, que el devenir es lo real, ya que esto es de lo que nos informan los sentidos. Heráclito sería entonces un nihilista, mientras que Parménides sería racionalista. ¿Cómo les parece Parménides? ¿Es que no está muy complicado? ¿O toda parte del ser es y el no ser no es? El ser es único, es eterno, es inmutable, es entero. ¿Verdad? ¿Cuál es el arjé? El ser. El arjé para Parménides es el ser. Es una noción bastante abstracta, ya tenemos un gran avance. El ser, o sea, que es, ¿verdad? Es algo indeterminado, entonces, la existencia en sí. Es el arjé para Parménides, es el ser. Muy bien. Justo vamos a tiempo. Zenón de Elea, discípulo de Parménides, no hay que confundirlo con Zenón de Sitio, que vamos a ver más adelante. Vivió entre el 490 o 485 y el 430, o sea, ya estamos hablando del siglo V, parte del siglo de Pericles, en los inicios del siglo de Pericles, del siglo de oro de Atenas. Se le conoce sobre todo por sus argumentos, paradojas o aporías en contra del movimiento y de la pluralidad del ser. Aristóteles lo considera por eso mismo el inventor de la dialéctica, o sea, el arte de la discusión. En su argumentación o dialéctica se utiliza la reducción al absurdo, que consiste en suponer lo contrario de lo que se quiere probar. Al llegar por este camino de contradicción, tiene que reconocerse que las premisas estaban equivocadas. Reducción al absurdo es cuando supongamos que lo que tú dices es cierto. Si esto es cierto, entonces llegas a una conclusión que contradice tu premisa. Entonces, tu premisa está equivocada. Son famosas las aporías o dificultades contra el movimiento que propone Zenón. Una de ellas es la de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el más hábil y veloz de los guerreros, compite en una carrera contra una tortuga, pero como él se sabe mejor que la tortuga, le da una ventaja inicial. Al llegar Aquiles al punto de donde partió la tortuga, se da cuenta de que ésta ya ha avanzado un trecho. Cuando llega a este mismo punto, la tortuga ya ha recorrido otro trecho, y así sucesivamente. La conclusión es que Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Esto nos dice la razón. Los sentidos nos dicen, por supuesto, que le pasa exactamente. Pero la razón dice que para llegar a un punto determinado, antes que hay que llegar a la mitad de ese punto. Y para llegar a la mitad de ese punto, antes hay que llegar a la mitad de la mitad, a la mitad de la mitad de la mitad, etc. Y no se movería. Claro, no es que creyeran esto, pero es simplemente para mostrar la contradicción que existe entre los conocimientos de los que nos informa la razón y de los que nos informan los sentidos. Son paradojas. La paradoja de la dicotomía dice que nada en realidad se mueve. En esta paradoja, Zenón está a cierta distancia de un árbol y le arroja una piedra. Para llegar hasta su objetivo, la piedra tiene que llegar primero a la mitad de esa distancia, y para llegar a ese punto debe antes llegar a la mitad, y para llegar a esa mitad a su mitad, y así hasta el infinito.
Por lo tanto, la piedra no se mueve, aunque parezca lo contrario. Y así, esas son paradojas, ¿verdad? De la flecha. Esa es la paradoja de la dicotomía, la paradoja de la flecha, etcétera, paradoja de Aquiles y la tortuga. Dice Diógenes Laercio de Zenón: Zenón fue un varón clarísimo en filosofía y política, como vemos en sus escritos. Queriendo destronar al tirano Nearco, fue arrebatado, fue aprehendido, como refiere Heráclides en su epítome del Sátiro. En esta ocasión, como no se preguntaba acerca de los conjurados y de las armas conducidas a Lípano, dijo que los conjurados eran todos los amigos del tirano, con lo cual quiso suponerlo abandonado y dejado ya solo. Después, diciendo que tenía algo de qué hablarle a la oreja tocante a algunos, se la cogió con los dientes y no lo soltó hasta que lo acribillaron a estocadas, como sucedió al tiranicida Aristogitón. Demetrio dice en sus Columbronios que fue la nariz lo que le arrancó de un bocado. En fin, son anécdotas de la antigüedad. Luego viene Anaxágoras. Ya nos quedan solo Anaxágoras, Empédocles y Demócrito. Dice: ¿cuál es la verdad de Genófanes? La verdad, sí, para Genófanes, el arjé, sí tienes razón, no hubo con claridad aquí. No se dice propiamente. Es que se le cita a Genófanes por su importancia al fundar la escuela eleática, al ser maestro de Parménides, pero no tiene concretamente ninguna idea sobre el arjé, aunque eso, la verdad, sería digamos que su contribución más importante, pero sí no hay una respuesta clara a cuál es el arjé para Genófanes. Simplemente lo cito porque es el maestro de Parménides y por su postura en contra de la religión, por sus afirmaciones sobre los dioses y la creencia en un solo Dios. Pero muy bien, Victoria, gracias por la pregunta. Bueno, Anaxágoras, ¿se recuerdan de Anaximandro, Anaxímenes? Ahora viene Anaxágoras, creo que se pasó mucho tiempo. Anaxágoras, discípulo de Anaxímenes, nació en Clazomene, ciudad de Asia Menor, en el año 500. Tras la destrucción de su ciudad por los persas, en 480 se trasladó a Atenas, donde fundó una escuela. Entre sus alumnos estaban nada más y nada menos que Pericles, Arquelao, Protágoras de Abdera, Tucídides, Eurípides y se dice que también Demócrito y Sócrates. Enseñó en esa ciudad durante 30 años hasta que tuvo que partir al exilio debido a que fue acusado de impiedad por sostener que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Marchó a Jonia y se estableció en Lámsaco, una colonia de Mileto, donde, según dice Diógenes Laercio, se dejó morir de hambre. Enfrentado al problema de la diversidad y del cambio de las cosas en el mundo, Anaxágoras propone que todas las cosas están formadas por partículas elementales, eternas e inmutables a la manera del ser parmenidio, a las que llamó semillas, que se distinguen entre sí por su cualidad. La mezcla de estas semillas forma los diversos objetos que se distinguen entre sí según la distinta proporción de las semillas. Esto se parece mucho al atomismo de Demócrito, pero Anaxágoras es más recordado por su creencia en el nous como principio de todo, en el nous o mente. La causa de las distintas mezclas de la semilla la pone Anaxágoras en el nous, que se escribe nous. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí. N-O-U-S, nous. O sea, es la causa de la diversa proporción de la mezcla entre las semillas, nous, qué feo. O inteligencia, que es la más fina y pura de todas las cosas, poseedor de todo saber sobre cualquier asunto y del mayor poder. El nous para Anaxágoras es infinito y autónomo, y está separado de las semillas y de todo cuanto existe, pero ocupa un espacio, es material. Solo cuando no puede explicar las cosas por causas materiales se queja Aristóteles, dice Anaxágoras, que el nous es inmaterial. O sea, el nous se asemeja un poco al apeiron, ¿verdad? O sea, que el apeiron es un elemento material indeterminado, pero material. El nous, en cambio, es espiritual. Bueno, a veces es material y a veces es espiritual,
O sea, Anaxágoras sería entonces recordado por las semillas de todas las cosas y por el nous o inteligencia. Ahí estaba escrito. Bueno, el siguiente, Empédocles. Empédocles de Agrigento, médico, filósofo, poeta y político de la ciudad de Agrigento, Sicilia. Nació entre el 495 y el 490 y murió, según la Euxia, en el Peloponeso entre el 435 y el 430. Postuló la teoría de las cuatro raíces, que Aristóteles llamó más tarde elementos, para explicar la composición y el cambio de todo. Estos elementos serían la tierra, el agua, el aire y el fuego. Con lo cual, Empédocles sería un filósofo que mezcla las doctrinas de los demás, ¿verdad? Sería... y decía, algo muy importante, que dos fuerzas cósmicas son las causantes de la unión y de la separación de los elementos, el amor y el odio. El hombre también está compuesto por cuatro elementos. La salud consiste en un equilibrio entre esos elementos. El conocimiento es una semejanza entre los elementos que contienen los seres humanos y los elementos de las cosas. Así, el fuego interior que hay en nosotros conoce el fuego exterior, y así con los demás elementos. Uno de nosotros conoce el agua, la tierra conoce la tierra, el fuego, el agua, el aire conoce el aire, etc. La sede del conocimiento es la sangre, porque ella es el resultado de la mezcla de los cuatro elementos. Aristóteles considera a Empédocles el inventor de la retórica, o arte de persuadir. Sabemos que fue maestro de Gorgias y un gran sofista, un gran retórico. Y por último tenemos a Demócrito, que es el filósofo que ríe, ¿verdad? Ahí se le representa más o menos. ¿Por qué? Porque se burlaba un poco de todo. Demócrito, propiamente hablando, no es un presocrático, pues nació 10 años más tarde que Sócrates, pero se le clasifica en este grupo por la naturaleza de su filosofía, más centrada en la cosmología que en la ética o en la antropología. De Demócrito se cuenta que era muy extravagante y que viajó mucho por Egipto, Mesopotamia y Persia, de cuyos sacerdotes habría obtenido muchos conocimientos, sobre todo de geometría. Se dice que fue discípulo de Leucipo, y se sabe que conoció a Sócrates. Fue maestro de Protágoras, el gran sofista que decía que el hombre era la medida de todas las cosas, y posteriormente un filósofo influenciado por él fue Epicuro, que veremos más adelante. Su obra circuló ampliamente por Atenas y Aristóteles la comentó. Platón lo detestaba, y se cuenta que un día quiso quemar todas sus obras, pero sus discípulos lo detuvieron. En el Renacimiento fue conocido como el filósofo que ríe, o el abderita risueño, contrastado con Heráclito, el filósofo que llora, porque reía muy a menudo irónicamente ante la marcha y decía que la risa vuelve sabios a los hombres. Diógenes dice que escribió más de 70 libros de ética, física, matemática, técnica y música, aunque de todos ellos solo se conservan unos fragmentos. Demócrito es considerado el fundador de la escuela atomista, junto con su presunto maestro Leucipo, pero para él el argénesis es el átomo. La doctrina de las homeomerías de Anaxágoras es un antecedente directo de la doctrina atomista. Demócrito acepta los principios de la escuela eleata de Xenófanes y Parménides, pero desarrolla una doctrina pluralista como Empédocles. Piensa este filósofo que la generación y la corrupción no son más que mezcla o separación de los átomos, que son eternos e inmutables, materiales pero infinitamente pequeños. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo, que puede resumirse en 5 puntos. Todo el universo está compuesto de partículas indivisibles, eternas e inmutables llamados átomos. Segundo, los átomos se diferencian entre sí solo por su forma y tamaño. Tercero, las diferentes formas de agrupamiento de los átomos son la causa de la diversidad de las cosas. Cuarto, los átomos se mueven en el vacío, que es un no ser no absoluto, lo que no es átomo. Y quinto, la ley del movimiento de los átomos son mecánicas y necesarias. Obviamente, Demócrito era materialista y posiblemente ateo, ¿verdad? Es decir, no creía en Dios ni en la inmortalidad del alma, sino solamente en los átomos. La creencia en el vacío contradice la doctrina parmenida del no ser. Demócrito pensaba que el movimiento es real, no solo como fenómeno, sino como realidad en sí. Para que el movimiento sea posible, tiene que postularse la existencia del vacío. Puede decirse que Demócrito es el primer filósofo materialista, mecanicista y ateo. Los átomos son lo único que existe. En teoría del conocimiento, Demócrito es empirista.
todo el conocimiento nos viene por los sentidos. Conocemos algo cuando los efluvios de sus átomos se mezclan con los átomos de nuestra mente, que son más livianos que los del cuerpo. Bueno, esto no es tan exagerado porque, por ejemplo, el olfato es percibir partículas, que son como los efluvios de las cosas que llegan a nuestra nariz. Entonces, los animales conocen por el olfato, muchos animales. Entonces es importante, no es nada tan descaminado. Demócrito también creía que la luz estaba compuesta de átomos o partículas, lo cual es notable, ¿verdad? Alguien que pueda decir que la luz está compuesta de átomos o partículas es impresionante. El influjo de Demócrito fue notable en Epicuro y sus seguidores, un siglo y medio más tarde, y en varios pensadores del Renacimiento y de la Ilustración. Aún lo consideran un antecesor de la ciencia experimental moderna. Bueno, justamente, Nicolás, al último filósofo presocrático. Entonces pueden verla, no sé si pueden bajar la presentación de ahí, o la bajan de mí, o tomar apuntes. Pero voy a dar unos 5 minutos de receso antes de darles el link del quiz en línea, que dura 20 minutos. Y con eso terminaríamos. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Dice Victoria, los 4 elementos del humano eran amor, odio. Para Empédocles, el ser humano está compuesto también de tierra, aire, agua y fuego. Y en la sangre se mezclan esos 4 elementos. No sé si eso te aclara. Muy bien, gracias, Paula. Bueno, este es el principio. Esto, estamos en los primeros pasos de la filosofía, ¿verdad? Pero ya surgen preguntas interesantes como qué es el ser, la nada, el vacío, el movimiento, la verdad, los átomos, si todo es material, si hay un solo Dios, etc. Ya surgen preguntas filosóficas. Entonces, ¿qué fue el peligro del amor y el odio? Sí, que Genófanes creía que lo que mueve al mundo es el amor y el odio, ¿verdad? Pero vamos a ver, si era Genófanes, vamos a ver, perdón, ya se me está olvidando también, el amor y el odio, o era Anaxágoras, vamos a ver. Sí, ahorita te lo digo. Vamos a ver. Lo mencioné, ¿verdad? El amor y el odio. Creo que era Genófanes, que es lo que mueve todas las cosas. No, pero no está. No es Genófanes. Permíteme un momento. Anaxágoras. Vamos a ver. No. Era Empédocles, sí, tienes razón. Dice, 2 fuerzas cósmicas son las causantes de unión y separación de los elementos, el amor y el odio. 2 fuerzas cósmicas son causantes de la unión y separación de los 4 elementos, el amor y el odio. Eso es lo que decía Empédocles. Sí, gracias, Juan Pablo. No sé quiénes tienen ya el libro. Y si están siguiendo el libro también, se les facilita. Facilita mucho las cosas. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para el examen. Les doy el link y empiecen el examen. Y con eso tienen su primer punto ganado. Es decir, el examen está sobre 100. Pero vale 1 punto. Dice, no, el examen yo les voy a mandar el link ahorita. En 2 minutos les mando el link y ya verán que es muy fácil. Pueden consultar obviamente sus copias, por eso tienen 20 minutos, son 15 preguntas. No, se lo mando aquí en el chat. Aquí se lo voy a mandar. De hecho, hagámoslo ya. Entonces, ese es el link. Hacen clic ahí y les abre una ventana en la que tienen que poner su nombre otra vez, su nombre y carnet, nombre y apellido y carnet.
y los resultados me llegan a mí por correo y por una hoja Excel, y después se publican en mi. O sea que ya pueden empezar. Van a ver ahí que tienen 20 minutos, justo el tiempo de la clase. Si alguien tiene problemas en abrir el link, me dice y vemos qué podemos hacer. Paula, se me cierra a tratar de contestar la primera. Qué curioso. Bueno, abre otra pestaña. Debería abrir otra pestaña en el navegador. O si no, copia el link, pégalo y lo puedes abrir cuantas veces haga falta. No está limitado. Me dices, Paula, si tienes problema. Qué curioso, nunca había pasado eso, que se cierre a tratar de conquistar la primera. Voy a revisar yo aquí. Paula, ¿cómo te fue? Ya me está dejando. Ah, qué bien, menos mal. Sí, es que me extraña mucho. Bueno, si ya todos están haciendo su examen, aquí cerraría esta sesión y solo espero sus resultados, que me llegan automáticamente por correo. Tienen 20 minutos. Si no han terminado, a los 20 minutos se cierra y les da su resultado. O sea, ustedes van a poder ver cuánto sacaron y cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, si nadie más dice algo, supongo yo que todos pudieron entrar y que ya están haciendo su examen. Y aquí cerraría esta sesión de hoy, que va a quedar. La voy a subir a YouTube por si acaso. Creo que faltaron 2 personas. Vamos a ver, Charis, muy bien. Bueno, espero verlos por ahí por la universidad. Ustedes me están viendo a mí, así que tienen ventaja. Yo solo puedo ver sus fotos en mi pero son tantos alumnos que difícil que los reconozca. Ustedes ya me tienen bien fichado a mí. O sea, ahí está mi ficha. Me pueden ver en la U. Yo estoy en el 5º piso, a la vuelta de la facultad, en unos cubículos de ahí. Ahí estoy normalmente todas las mañanas, si tienen alguna duda, ¿verdad? Sí, ok, voy a pasarles el link de YouTube, lo voy a subir a mi U. Y en mi U está la presentación también, esta presentación tan breve, tan resumida, pero no es complicado. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Nos vemos mañana y el jueves. Se recuerdan, les voy a mandar siempre un correo de recordatorio, pero va a ser en el otro sitio que se llama, en este otro sitio, que ya les había mandado antes el link, ¿verdad? Ese sitio es para el jueves y ahí vamos a escribir todos. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, hasta luego.